Hola a los que se van uniendo, hola, hola. Hola, Cata. Hoy, como cada día lunes, tenemos conversaciones con quienes han sido los profesores invitados en nuestra formación. Y hoy día es el turno de Milena Díaz. Estamos esperando que ella se nos una. A ver, ahí le avisé que ya, que venga, que venga. Mientras tanto aprovecho de ponerme cremita. Hola, Mile. Ahí se va a unir a nosotros. Ay, que no me resulta esto. No. Ay, ahora no me veo yo. No sé por qué. No sé por qué será esto. Ay, aparecieron. ¡Ay! Son las cosas que pasan cuando hacemos los en vivo, ¿viste? Hola, Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Bien. Yo escucho bien. ¿La gente nos puede Sí. contar? ¿Se escucha bien? ¿Ambas? Hoy día con Milena vamos a estar hablando de un tema súper interesante. Ah, bien, me dicen. Muy bien. Se escucha bien. Muy Súper. bien. Bueno, mi nombre es Mónica Steinberg. Soy una de las directoras del programa de formación de Alba Mouting Experiencial. Y ya tuvimos toda una primera versión de nuestra formación y durante ese tiempo tuvimos varios profesores invitados. Esos profesores invitados son los que nosotras hemos invitado a esta oportunidad para conversar, nos cuenten de lo que hacen y cómo fue su experiencia en la formación. Y por eso es que hoy está aquí la Mile, que ella hizo dupla con la Cata, Así es. con Catalina, con la que hablamos en la primera vez de estas conversaciones de Alba Mouting y danza, cómo se danza en la adolescencia. ¿Sí? Y ahora contigo vamos a hablar de conciencia corporal. No sé, ¿qué tal si te presentas tú mejor, de qué es lo que haces, ¿sí? Cómo llegaste a esto, ¿no? De la conciencia corporal. Y vamos a ir conversando, ¿te parece? Me parece súper. Dale. Bueno, primero agradecer la instancia, la invitación. Creo que es súper enriquecedor formar parte de su formación. Bueno, Gracias. contarles, mi nombre es Milena Díaz. Yo soy actriz de profesión, también soy pedagoga teatral. Y bueno, llegué a conocerla a ustedes a través de la Cata, como bien menciona, ¿cierto? La Cata es mi compañera de trabajo, ella es psicóloga de profesión y bueno, entre este hacer que nosotros realizamos intervenciones con adolescentes, ¿ya? De una municipalidad, ¿ya? Y en este hacer, en ir creando, ¿cierto? En siempre crear un espacio lúdico y recreativo para los adolescentes que sea más enriquecedor, encontramos con la Cata una forma de llegar a las chicas a través de la danza, ¿cierto? A través de la expresión corporal, la danza, ¿cierto? Y mezclamos su formación con mi formación y ahí ella obviamente que estuvo con el método Alba Emoting. Sí, una Eso. parte de tu formación es que eres pedagoga teatral, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Eh, ¿de sí, qué se bueno, trata? Cuéntame. la pedagogía teatral, ¿cierto? Yo estudié en la Universidad de Chile. De hecho, el otro día me acordé que estudié con la Diana en la Universidad de Chile. Mira, Sí, Diana va a estar con nosotros el próximo lunes. sí, sí. Con la Diana yo no me había percatado de eso. Yo el otro día viendo unas fotos encontré a la Diana ahí. Y dije, Mira, wow, qué chico es el mundo. un pañuelo. Bueno, sí. Bueno, cuando yo salí de la escuela, uno sale como con las herramientas más que nada básicas, ¿cierto? Para enfrentar este mundo. Quiere comerse al mundo con lo actoral, hacer obras de teatro, ojalá hacer tablas, ¿cierto? Hay muchas personas que quieren hacer televisión,
Y para mí siempre la motivación de haber estudiado actuación, haber estudiado teatro, es entregar mis herramientas, no concentrarlo en la región metropolitana, llevar el arte a lugares recónditos donde no se encontrara el arte, donde no supieran lo que es el arte, es el teatro, ¿cierto? Y desde ahí nace como la pasión y la vocación de estudiar pedagogía teatral, para poder enseñarlo, ¿cierto? Ujú. Y eso, después de estudiar pedagogía teatral, me llevó a Andacollo. No sé si tú ubicas Andacollo. Ujú, claro que sí, Andacollo ya en el norte, en el norte. sí, y estuvimos trabajando en el único colegio, liceo que hay en Andacollo, ¿ya? Ujú. Con chiquillos de educación media, a través de lo que es el teatro, la educación, ¿cierto? Y ahí se crea la compañía de la cual yo soy directora, de la compañía Rompecabezas, ¿ya? Mm. Y con un grupo de amigas actrices, ¿cierto? Nos volcamos a esta aventura de hacer pedagogía teatral en regiones Buena donde no aventura. se, sí, donde no se ve mucho el teatro, ¿cierto? Donde lo mayor que saben de lo que es la actuación es más lo que ven en la televisión, ¿cierto? Eso es lo más cercano al arte que ven. En algún momento los chicos nos contaban que vieron una camioneta como con cine audiovisual, y eso para ellos también era una interpretación de lo que era el teatro, ¿cierto? Que sin duda es arte igual, pero se alejaba de lo que es la expresión teatral. Sí, claro. Y con ella estuvimos trabajando aproximadamente 6 meses. Fue una Harto. experiencia única que me encantaría repetir. Pasa el aviso, pasa el aviso. Exquisitos. Sí, 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 por favor. Me encantaría repetir esa experiencia. Y ahí nos dimos cuenta de cómo en la educación, ¿cierto?, se cuarta mucho el tema de la expresión corporal o la expresión emocional. Ujú. Estos chiquillos no tenían ninguna experiencia con las emociones, no, ni siquiera dimensionaban, ¿cierto?, cómo expresar una emoción. Para ellos había un límite de la comuna, no sabían si iban a estudiar o no iban a estudiar, no habían propósito, no habían proyectos. Claro, sin Entonces, expectativa. sin ninguna expectativa por Mm. delante, más que de seguir en su andacollo, que para ellos era su vida, ¿cierto? Claro. Y ahí con los chiquillos estuvimos trabajando mucho lo que es la expresión corporal a través de las máscaras, ¿cierto? De la comedia del arte, les llamó mucho la atención la comedia del arte. También estuvimos trabajando con adolescentes acá en la región metropolitana, pero en un sector muy vulnerable de la Florida, ya en un liceo. A través de un fondo de arte en la educación, ahí Ujú. estuvimos trabajando con ellos y hicimos con la misma compañía, la compañía Rompecabezas, hicimos un semillero artístico, ya así le llamamos Mira. al proyecto. Claro, la idea era hacer un carnaval, ya hacer un carnaval por la comuna, pasar por distintos lugares. Y ahí nos dimos cuenta también, nos sentimos un poco frustradas de que la educación Mm. más rígida, ¿cierto? Estos profesores de la malla curricular como lenguaje, matemáticas, no sentimos mucho apoyo de ellos, lamentablemente, en ese Mm. momento. Y sabemos que también es por un poco porque acá culturalmente no se da, No, no se ¿ya? apoya. No se Es el apoya. último pelo a la cola. Claro, o sea, ahora se está tramitando y que ojalá la pedagogía teatral sea una asignatura más, y sería Mm. maravilloso, Sí. porque ayudaría mucho a los chicos a conectar con las emociones, que no lo pueden hacer, ¿cierto? Porque desde chicos nos dicen, eh, las niñas son más frágiles, las niñas no sé, te ven mejor calladita, o al niño le dicen, no debes llorar porque si no eres muy niñita, ¿cierto? Mm. Y me pasaba mucho eso con la pedagogía teatral, como que los niños no querían expresar sus emociones por miedo al que iba a decir Claro. el compañero, A ¿cierto? la O la burla, a la compañera, la vergüenza. burla, exactamente. Y bueno, ahí fui conectando con la pedagogía, con todo lo que eso implica. Hicimos hartas, a través de la pedagogía teatral hicimos capacitaciones en empresas, que fue maravilloso también, las habilidades blandas, las habilidades comunicacionales que debe tener, Claro, ¿cierto? Desde un vendedor hasta un gerente de una minera, ¿ya? claro que sí. De hecho, Sí. la pedagogía teatral se está utilizando mucho en las carreras de ingeniería o
o es así, ¿cierto? Para poder, o los mismos abogados, ¿cierto? Que se están formando para poder tener como un poquito más de plasticidad al momento de comunicarnos. Sí, pues, y trabajar un poco la ansiedad, las rabias, las frustraciones, claro, para modular también, ¿no? Exacto, exacto. Así que... Sí. ¿Y eso está muy relacionado con la conciencia corporal, cuando trabajas la expresión corporal? Claro, porque cuando nosotros hablamos de conciencia corporal, hablamos de conectar, ¿cierto?, con nuestro cuerpo. Y el cuerpo es muy sabio, ¿cierto? Y se relaciona obviamente el cuerpo con la emoción, siempre. Entonces, si nosotros miramos hacia atrás, ¿cierto? Desde las culturas, orígenes de cultura, siempre ha existido esto de la emoción, ¿cierto? Y el cuerpo. Lo que pasa es que no nos habían hecho tantos como tantas investigaciones que pudieran relacionar. Entonces, cuando nosotros somos conscientes, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, tanto de lo biológico, desde cómo me siento, ¿cierto?, una sensación de que me duele la guata, ¿cierto?, me duele un poco la cabeza, y soy consciente de eso, ¿cierto? O sensaciones aún más internas, ¿no? Incluso como más raras de repente. Claro, claro, que no sabemos, que a lo mejor que no creemos que no tienen explicación, ¿cierto? Y ya al ser conscientes de eso, yo puedo tratar, ¿cierto?, de tomar conciencia y poder expresarlas de una forma distinta. Ah, bien, claro. Claro. El primer punto es como tomar conciencia de lo que está para luego poder desarrollarlo en como una expresión corporal. Exacto. Sí, exacto. esa es la manera en que lo hacen, en vez de esta cosa como que uno ve a veces en la película, que es un poco loco nomás de hacer teatro y tirarse nomás. Claro, o sea, a nosotros nos forman, cuando hay una formación de un actor, ¿cierto?, de distintas disciplinas. A nosotros por lo menos en la escuela, muchas disciplinas de Stanislavski, Grotowski, y bueno, lo corporal o la conciencia corporal no iba tan unida porque decían que lo que había que utilizar, un actor debía utilizar la memoria emotiva, ¿ya? Eso quiere decir recordar algo. Claro, propio. recordar un suceso de mi vida, ¿cierto? Un contexto en el que yo me encuentro o en el que me encontré en algún momento para poder personificar, ¿ya? Y eso es muy complejo porque por lo menos en mis años de escuela yo recuerdo fácilmente que tenía muchas compañeras que estudiaban teatro porque era súper loco, súper lúdico. Ajá. Pero no tanto como por una pasión o por una motivación, ¿ya? Entonces, no sé, te decían en algún momento, a ver, tú tienes que personificar a una persona que vive en La Pintana, ¿cierto?, que tiene escasos recursos, tiene 5 hijos, ¿ya? Entonces tú decías, chuta, memoria emotiva, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me conecto? ¿Desde dónde me conecto, cierto? Claro. También habían otros profesores que nos decían, tienen que hacer el personaje tridimensional. Entonces ya, creamos el personaje a través de cómo se siente, qué es lo que pasó en su pasado, no sé, por qué llegó hasta donde está, ¿cierto? Para lograr empatizar con ese personaje y poder crearlo, ¿ya? Pero a mí siempre me hizo mucho más sentido esto de llegar al personaje a través de la emoción. ¿Y cómo llego a través de la emoción? Por lo menos a nosotros siempre nos enseñaron respiraciones, que se ocupan mucho en ALBA, ¿cierto? Sí, claro. La respiración para llegar a una emoción. Así que, ¿qué dice la Silvia? La Silvia dice que sonaste irresponsable y la memoria emotiva si no te enseñan a gestionar tu emoción. Claro, De eso, hecho, hay muchos casos, ¿no?, de actores que les ha pasado, que se quedan pegados en un personaje. exacto, sí, pues siempre comentan, no sé, pues este personaje de el que hizo el Guasón, Ah, claro. claro, que el gallo se quedó un poco pegado. Y es verdad, porque es difícil. Imagínate, una persona normal no puede controlar sus emociones, ¿cierto? Incluso un psicólogo con muchas herramientas de repente también se puede descontrolar, que es normal, ¿cierto? Sí, es humano. Es humano. Y aparte que cuando tú entras a actuar, ingresas como a un viaje y no tienes dominio de tus emociones. No, de repente no puedes manejar lo que es verdad, lo que es ficción. ¿Cierto? Entonces, es un mundo, tú ingresas a un escenario, ¿cierto? Y te transformas y sales, es otra persona la que sale de ese escenario, no es la misma.
Claro, por eso es que Alba Emoting es como una herramienta mucho más sana en ese sentido. Porque te permite, claro, entrar en un personaje, en una emoción del personaje, una mixtura de emociones, pero claro, desde afuera, desde realmente el cuerpo, desde la respiración, sin tener que pensar en algo, cranear algo, sin tener que como identificarte con algo. Basta con conectar la emoción y ya está. Y luego está este ejercicio que lo hemos nombrado, que se llama Step Out, con el cual puedes salir de ahí. Y claro, a mí me ha tocado ver a actrices que lo usan para actuar, ¿no? Y que cuando le han tocado personajes muy duros, luego están media hora haciendo step out, pero logran salir de ahí. No quedan con esto de haber sido, no sé, una mujer torturada, por ejemplo, golpeada y esta cosa. No se van a la casa con eso, ¿no? Sí, claro, es súper importante esa herramienta. A nosotros nos enseñan en actuación un neutro, ¿ya? Que no es similar, obviamente, al step out, pero trata de, obviamente, posicionar nuestro cuerpo, ¿cierto?, sin ninguna emoción. Pero es casi imposible, ¿cierto?, estar en neutro sin que pases mil cosas por tu cabeza. Claro. Entonces, el step out, la diferencia que tiene que junto con la respiración, es cierto, y todo lo que yo voy haciendo, voy un poquito olvidando lo que pasa en mi cabecita cuando estoy haciendo un neutro, un personaje. Claro. Claro, la Silvia dice que es lo mismo en la clínica, digamos, cuando nos identificamos con las emociones de nuestros pacientes, ¿no? O durante la carrera, cuando nos hacen trabajar con nuestras emociones, que es re poco lo que lo hacen, la verdad. Es bien irresponsable la carrera en general de psicología, porque no es un tema que se trate ni que se trabaje para nada. Y luego, claro, ¿cómo yo llego a atender a un paciente o a hacer un grupo o liderar un grupo, ¿no? ¿Cómo quedo yo con mi emoción cuando hago algo así? Es lo mismo. Por eso es que Alba Emoting llega como a salvar en ese sentido. Es una herramienta muy potente en relación a poder gestionar realmente lo que me ocurre, pero permitiéndolo, ¿no? Claro, por supuesto. Lo mismo pasa con, no sé, a mí me tocó mucho, en muchas oportunidades, capacitar, como te dije en algún momento, a vendedores o vendedoras, ¿cierto? Que tuvieron un pésimo día, que lo único que quieren es estar en su casa y que lo que no quieren es atender, ¿cierto? Con esta sonrisa y esta comunicación asertiva a un cliente, ¿no? Claro. Es muy complejo. Asertiva, entre comillas, porque es como hacer como que nomás. Claro, actuar. Actuar, sí, tal cual. Sí, pero claro, después te quedas con todo eso en la espalda, en la mochila. Llegas a la casa y te las mandas con los niños, con tu pareja, con tus padres. Exactamente, sí. Y por eso es tan importante, creo que la herramienta del Alba. Es demasiado importante. Sí. Creo que si en ese momento lo hubiese manejado o hubiese tenido conocimiento, quizá hubiese aplicado mucho más el Alba que el poder enseñarle a un vendedor a cómo actuar y enfrentar ese momento de una forma distinta y tratar de expresarse, ¿cierto? Tanto verbalmente como no verbal, de una forma asertiva. Ahora, el hecho de que tú trabajaras desde antes con la conciencia corporal hace que de todas maneras les dieras una impronta re importante a toda esa gente, porque ya, ok, actúo, de acuerdo, pero primero también me doy cuenta qué es lo que me pasa. Por supuesto. Y eso es fundamental, porque no saco nada con decir, ya, de aquí en adelante usted se pone en ventanilla y sonríe nomás. Y el cliente tiene la razón. Si tú le ayudas al menos a darse cuenta qué es lo que le pasa, ese paso previo, es maravilloso, es sanador. O sea, sí, por supuesto. De hecho, la conciencia corporal sin el contexto o sin la cultura o sin todo lo que tú tienes detrás, no es nada. ¿Cierto? Claro. Porque todas las personas somos distintas, todas reaccionamos o tenemos emociones que, si bien algunas son básicas que las podemos manejar, todas son distintos niveles. Entonces, claro. Y todas las manejamos de distintas formas. Entonces, sí, por cierto que obviamente el ser actriz me ayudó mucho también a controlar un poco más mis emociones, ¿cierto? Claro. A manejarme de distintas formas cuando tengo que expresar algo, que es súper importante. Sí, creo que ahí lo relevante es que no es solamente manejarla en esto de actuarla, sino de considerarte, tomarte en cuenta. Claro. Yo creo que eso es fundamental en realidad en lo que haces tú, en tu estilo. Bueno, y desde ahí podrías contarnos lo que hiciste con el grupo de la formación, contarnos un poco qué tipo de ejercicios fueron, como el objetivo, cómo se fue logrando.
sin detalles para que sea sorpresa para el Ya, siguiente ya. grupo, pero Obvio, no, pero siempre vamos a ir, porque recuerdo que al final de esa sesión hubo mucho feedback y eso sin duda que a nosotros con la Cata nos encantó porque al final una idea, ¿cierto? O formar esto, la idea es destrozarla, ¿cierto? Hacerla pebre para poder armar algo mucho mejor para una próxima vez y eso se agradece. No es que no hayan destrozado nuestra no lo sesión, hicieron, para no nada. destrozar, no. No. Pero me refiero a que obviamente que todas las consideraciones que tuvieron ellos con nosotras, todo lo que nos dijeron, el feedback fue totalmente positivo. Sí, es que Así que bueno, el grupo es potente el que tuvimos la primera versión. sí, no, Sí. exquisitas todas. Me acuerdo de una chiquilla embarazada también. Sí, la Dani ya tuvo su guagua, la Elena. Me imagino, Sí. si estaba con una guatota. Sí. Bueno, con la Cuéntanos. Cata armamos este taller. Nosotros para donde trabajamos armamos un taller para adolescentes a través de Alba Moutin, ya que trabajamos la autoestima, ¿ya? Y desde la autoestima, obviamente, de ser conscientes de nuestro cuerpo, al ser conscientes de nuestro cuerpo podemos manejar de forma distinta esta emoción, ¿cierto? Y lo trabajamos a través de una coreografía, ¿cierto? Que creamos con la Cata y la implementamos. Y cuando nos llamaron ustedes, ¿cierto? Creamos una segunda parte que se relacionaba con lo que es el ser niño, ¿cierto? O niña. Sí. Y llegamos a ese hermoso lugar que tienen, muy hermoso, muy acogedor, donde realizan la formación. El Y, Centro Padma se llama. hermoso, me encantó. Tiene unas salas muy lindas. Y bueno, al llegar allá nos encontramos con un grupo súper rico, multidisciplinario, tenía de todo. Por eso es importante también mencionar que el ALBA no es solamente, ¿cierto?, o para psicólogos o para actrices, sino que para todo tipo de personas que quieran, ¿cierto?, poder generar, ¿cierto?, este cambio de lo emocional. Y con la Cata llegamos allá con todas las expectativas del mundo. Hicimos unos juegos súper entretenidos, súper lúdicos con la chiquilla y lo más Nos entretuvimos importante, mucho. lo más importante es que ellas lo recibieron y lo hicieron como tal. Nunca dijeron no, nunca, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Qué raro. Todo lo contrario. De hecho, tenía ahí algunas colegas, la Diana, ¿cierto? Sí. Había otra chica que... La Ale. la Ale también, que era actriz. Sí. Claro. Y no, y súper bien, súper receptivas. Jugamos un poquito a través de lo que es el juego dramático, la pedagogía teatral, ¿cierto? Hicimos hartas dinámicas, la expresión corporal. Yo trabajé en... ¿Y cuál era la idea de esos juegos previos? ¿Cuál era el objetivo que tenían? conectarnos con la niñez, conectarnos con la adolescencia, ¿cierto? Sí. Y poder entender y empatizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando tú trabajas, ¿cierto? Ya sea con la conciencia corporal o con el Alba Moutin en niños y en adolescentes. Y claro, nos hiciste jugar harto con el cuerpo, Sí. como Sí. bien poco de cabeza, digamos, sin pensarlo mucho. Es que, claro, cuando tú realizas pedagogía teatral, la idea, cuando tú trabajas con niños, es no trabajar como del actor, ¿cierto? Del actor o el director actor. Es hacer un juego dramático, ¿cierto? Y el juego dramático es donde intervenimos con ustedes, ¿cierto? Tratando de entender que ustedes eran niñas, ¿cierto? En ese momento, le decimos de como niñas. Sí. Y claro, pues la idea del juego dramático es, como dice la palabra, jugar. Olvidarnos un poquito, ¿cierto?, del pensamiento, de la razón, ¿cierto? ¿Qué es lo que Y nos jugar. cuesta? Un A los montón. adultos nos ¿A quién cuesta no? tanto quitarnos, que la desarrollamos tanto la cabeza, que se nos olvida el cuello para abajo, es como si no existiera. Y ahí nos reconectaron con eso. Sí, fue muy lindo porque no hubo nunca una negatividad de ustedes, siempre dispuestas a aprender y a tener como a conservar todo lo que nosotros le estábamos entregando en ese momento. Sí. Nos tiramos a la piscina. Sí, literal. Bien tirada. Ya, y entonces, ¿cómo fue trabajando esto de la conciencia corporal?
Porque ahí me cuenta ahí que nos ayudaron a tomar conciencia de nuestra niña, de nuestra adolescente, y la conciencia corporal probablemente tal. ¿Cómo fue urdiéndose? ¿Cómo fue haciendo eso? Pensando en detalles como de los juegos. O tal vez cómo poder urdir ese tema, ¿no? Porque no basta solamente con poner un juego y ya está. Claro. Hay que ayudar a hacer esa conexión, ¿no? Ayudar a que tomemos contacto con los distintos niveles de sensaciones, desde los que están más adentro, sensaciones emocionales, corporales, sensaciones desde fuera que nos vienen, nuestros órganos de los sentidos, como que hay que ir capa a capa trabajando ese concientizar, ¿no? Uh-huh. Sí, es que los niños son tan puros, ¿cierto? Tienen una emoción tan animal, ¿cierto? Porque ellos desde pequeños como que las emociones son al chancho, ¿cierto? Si cuando un niño se enoja, la pataleta, la rabieta, ¿cierto? Cuando, sí. No sé, yo tengo una hija de 5 años y le dicen, no sé, oye, ese vestido qué raro, y se desborda llorando tal pues una adolescente. Entonces, claro, cuando se les pasa como todo esto, ellos vuelven a la naturalidad, no como un adulto, ¿cierto? Que se queda un poco pegado, y ellos vuelven a jugar, y amigo para acá, amigo para allá, ¿cierto? Incluso son capaces de conectar con alguien enseguida, no sé, en un parque o en algún lugar, ¿cierto? Entonces, como su emoción es tan pura y tan sana, ¿cierto? Ellos se atreven a jugar desde lo animalesco. De hecho, yo juego mucho con los niños desde los animales, ¿ya? La emoción a través de los animales. Entonces, chuta, ¿cómo es un perro más tierno o más amoroso? Y ellos van jugando. ¿Cómo es un perro cuando está enojado? Y las emociones cambian y ellos se van dando cuenta y son conscientes, ¿cierto?, del cambio emocional y corporal que están teniendo. Y así, con los niños es muy fácil, así, muy sencillo, y es cierto. Ellos viven su emoción y luego la sueltan, y van a la otra, y la sueltan, y van a la otra, ¿sí? Así es. ¿En los adolescentes también funciona así? No. ¿No? Yo siento que los adolescentes son mucho más complejos. Actualmente yo trabajo con adolescentes y sus emociones se desbordan un montón y se quedan bien pegados. Ya. Como que les falta herramientas entonces. Seguramente, claro, la falta de educación emocional desde antes, de temprana edad, ya en la adolescencia, cuando se nos viene todo esto, bueno, la adolescencia es un periodo muy complejo. Entonces, claro que nos desbordamos con facilidad, ¿no? Entonces, de ahí a poder modular lo que nos ocurre sin ni una herramienta, claro, ¿cómo? Claro. Por eso yo siempre con el adolescente, o nosotros con la Cata, trabajamos a través de los intereses que ellas tienen, ¿ya? Más que desde lo que nosotros queramos o no queramos que ellas aprendan, ¿ya? Claro. Porque eso es bien complejo. Desde sus intereses más básicos, desde lo que les interesa, esto de las redes sociales los tiene como muy enganchados, el que dirá al otro, ¿cierto? Cómo me pongo, cómo sonrío, qué uso. La selfie. La selfie, sí. Y no sé por qué se tapan la cara. ¿Han cachado las fotos que se tapan la cara? Así como sacan las fotos. Yo tengo un bebé y tengo un adolescente, así que sí. Mira, ya, entonces ahí tienen los dos mundos. Tienen los dos mundos, sí. Sí. Y claro, pues desde ahí, desde trabajar de sus intereses, es mucho más fácil poder crear, ¿cierto?, para ellos algo. Y a ellos les llama mucho la atención esto lúdico, esto recreativo, más que esto de escucharte hablar, claro, hablando, ¿cierto? Para ellos eso no tiene sentido. De hecho, ponerlo en un PowerPoint, ya eso ya está. No. Se duermen al tiro. No, de inmediato. Así que creo que trabajar con la Cata a través del ALBA nos sirvió mucho y le sirvió mucho a nuestras chiquillas. Hasta el día de hoy. Entonces con el adolescente tiene que ver con entrar a su mundo, como ustedes van a su mundo, ¿sí? Claro. ¿Y con los adultos? Cuando tienes un grupo de adultos, ¿cómo es trabajar la conciencia corporal? Porque cambia, ¿no? Ya hay algunas herramientas, algunas muy malas, otras mejores. Habrá un poco de todo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el adulto, bueno, cuando he hecho o realizado talleres, ¿cierto?, ya sea de teatro o de habilidades comunicacionales, el adulto más que nada va porque le interesa, porque quiere, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil poder moldear eso, ¿ya? La intervención en ese sentido. Claro, es mucho van dispuestos, más fácil, van abiertos.
exacto. Ellos van dispuestos. De hecho, trabajé con un grupo de adultos mayores, Mira. que exquisitos, mi grupo de adultos Es que mayores. ellos sí, que para mi gusto, son los que siempre están más abiertos a Oh, no, aprender, pero es que absorben todo. lluvia, relámpagos, truenos, ellos estaban ahí en su sesión, de ellos, Sí. claro, me decían, ¿sabes qué? Que a mí me queda quizás cuánto tiempo me queda, quizás el día de mañana ya no esté, bueno, que nos puede pasar a cualquiera, obviamente, pero ellos tienen su tiempo mucho más acotado y esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me gusta, siempre me gustó, nunca lo pude hacer porque crié hijos, porque ahora después tuve que criar nietos, ¿cierto? Pero, eh, Sí. pero obviamente que ellos van con una intención ya dada a entregarse al 100%. Y con ellos, con los adultos mayores, es exquisito cómo trabajan las emociones, porque aparte que ellos han vivido y tienen un contexto tan enriquecedor, Amplio. tan amplio, ¿cierto? Tú le dices esto y ellos se les abre un mundo con toda su historia, con toda su vida. Sí, Así que sí, es cierto. con ellos la conciencia corporal es mucho más, obviamente que les cuesta un poco más moverse, ¿cierto? Por distintas No a situaciones o todos, po. enfermedades que tienen, algunos, por lo menos las que yo tenía, les costaba un poquito moverse, estaban un poco más flojitos, pero yo creo que si desde chicos somos conscientes de nuestro cuerpo y lo movilizamos, Ujú. por cierto, vamos a tener una conciencia corporal mucho mejor. O sea, si tú me decís, no sé, pues, pasaba mucho en estas capacitaciones que, uy, pero es que no tengo ganas, a ver, ¿cómo atiende usted al cliente? A ver, ya, ¿cuál es su postura? Arreglemos la postura, ya, a ver, ¿y cómo son las facciones de mi cuerpo cuando quiero atender? ¿Y su cara dice lo mismo que lo que usted está diciendo? No. Ah, ya. Entonces hay un juego de roles, ¿cierto? Hacíamos juego de roles interviniendo con distintos grupos. Entonces uno actuaba y el otro decía como las cosas positivas, ¿cierto? Obviamente siempre lo positivo es lo mejor y lo que pudiese mejorar. Nunca en negativo, lo que pudiese mejorar. Mm. Entonces, No, desde ahí buenísimo. también haciendo consciente su cuerpo y el de la comunicación verbal y no verbal, porque nos pasa mucho que no tenemos un buen día, ¿cierto? Que no queremos estar todo el día sonriendo, pero, pero cuando somos conscientes de nuestro cuerpo y de lo que estamos haciendo, se puede manejar un poquito más fácil. Sí, bueno, sí. Bueno, es todo un trabajo el que se hace para lograr algo así. Pues difícil estar poniendo la cara buena cuando, por ejemplo, alguien que atiende en ventanilla, en cual lo que sea, le va a tocar a- como ser la primera línea de muy malas caras. Ujú. No sé, claro, Sí, hay todo un es que ahí falta proceso. ahí la empatía la que también, más que empatizar con el otro, ¿cierto? En este mundo, Claro. si tuviese un poquito más de empatía, sería Otra cosa. 1000 veces mejor. Entonces, tanto el Sí, cliente todos, a como todo el nivel. vendedor, ¿cierto? A todos, a todos. Yo fui cliente actuado en algún momento. Es muy Mm, gracioso eso. Te dicen, mira, tienes que estar enojada, molesta y tienes que pedir un cambio y como que te dicen todo lo que tenés que hacer para llegar al vendedor, po. no, sí es Y decís, fregado. chuta, que lata, porque Sí, esta persona, ¿cómo reacciona? O sea, si tuvo un mal día, me va a mandar a la punta del cerro. ¿Okay? claro, claro, po, claro. No, ahí, bueno, Alba Mouting sería una muy buena herramienta para enseñarles, pero bueno. Silvia quiere preguntarte, ¿qué entiendes tú desde la conciencia corporal? Si es lo mismo desde el teatro que desde la psicología. Que ¿cómo la definirías tú? Tú decías que tiene que ver con tomar contacto con el cuerpo. Claro, o sea, es que para mí el cuerpo es todo, po. Desde el cuerpo yo expreso mis emociones. Yo conecto con mi cuerpo para poder expresar. Claro, Ya, por lo menos claro. eso es desde el teatro. Claro, por eso la diferencia tal vez, no sé si trabajas diferente en realidad, como lo hacías antes, cuando estudiabas teatro simplemente, como trabajaban ahí la conciencia corporal, a como lo has trabajado luego con la cata, ¿no? Que es un poco más psicológico el asunto, al incluir al Ujú. emoting y otras cosillas. ¿Ha habido algún cambio? ¿Hay algo distinto en lo que se refiere a conciencia corporal? Sí, sí, yo creo que sí, obviamente que sí.
Cuando a ti te enseñan en la escuela o en el teatro el movimiento o montaje en movimiento, expresar a través del cuerpo, ¿cierto? Yo creo una coreografía que expresa la rabia, la pena, la alegría. Obviamente que tú no estás pensando todo el rato, ¿cierto? En la pena, en la emoción, la pena, sino que tu cuerpo exprese la emoción sin de repente muchas veces no sentirlo, ¿ya? Cuando te Mm, estás formando. ya, sí. ¿Sí? Y yo creo que a través de los años, la pedagogía teatral obviamente que me ayudó mucho, ¿cierto? Eh, y obviamente y el trabajar con distintos grupos etarios. A ver, ¿qué dice? Pero que integra el concepto para el teatro en específico. ¿Qué se trabaja al trabajar conciencia corporal? Es como la Silvia quiere que seas más específica, como mm, yo un poco te dije, ¿no? Que al trabajar conciencia corporal, como hay que trabajar distintas capas, como de las sensaciones más internas hasta sensaciones más emocionales o más viscerales, o hasta lo que me pasa por fuera, ¿no? La sensación de presión o dolor, y hasta más afuera aún lo que me entra por el órgano de los sentidos. Entonces, ¿cómo se trabaja tal vez en todos esos niveles? ¿O no hay una diferenciación tal vez? Es que obviamente que es un viaje desde, eh, a ver, desde el teatro, yo la Silvia creo que refiere como a la actuación en sí, desde el teatro de la formación del actor, o como un actor después de eso lo ocupa para poder crear un personaje. Yo creo que se pregunta si, ¿qué incluye? Postura, fisiología, los sentidos. Dice que, ya, yo te dije, ya la traduje, la logré traducir. Sí, es como la diferencia, ¿no? Porque a nosotras nos ha tocado mucho recibir actores y actrices, ¿no? Y muchas de teatro bien como duro, bien teatro bien rígido, bien Stanislavski, bien así, ¿no? Y cuando llegan al Bemoting o llegan a este otro mundo, el modo en que los hacemos tomar conciencia corporal es bastante diferente. Y se van dando cuenta de eso, ¿no? Y muchos actores que se han dedicado a la pedagogía teatral o a hacer otras cosas un poco más psicológicas, entre comillas, también dicen que ha ido como cambiando el modo en que van haciendo esto, de hacer que la gente se dé cuenta de su corporalidad. Entonces esa es la pregunta. Por ejemplo, aquí, claro, alguien dice, la respiración es fundamental para tener conciencia corporal. Pero eso es algo de lo que toman conciencia desde cuando estudiaste teatro, o es Sí, por distinto supuesto. ahora. Sí, como te comentaba, desde que yo estudié teatro, había muchos profes que más que Stanislavski agarraban el cuerpo como la herramienta teatral, y dentro de esos profes, ¿cierto? Te enseñaban desde que las emociones podías expresarlas a través de la respiración. Desde la respiración yo llevo una emoción y la expreso con el cuerpo, ¿cierto? Y la Ujú, postura que yo tengo al sentir rabia o la postura que yo tengo al sentir pena es totalmente distinta. ujú. Quiero compartir una anécdota, dice alguien. Una vez ingresé a un grupo sobre autoestima y me dijeron que yo no necesito un grupo porque tengo en exceso. ¿Qué hago para bajar mi autoestima y mi emocionalidad? ¡Qué No la maravilloso! bajes, Quiero ser no la como bajes tú. nunca. Por favor, dame un poquito. Las emociones son positivas, eso lo hemos hablado en otras oportunidades acá. Ujú. No existe eso de la emoción La emoción negativa. buena o mala, no existe, son adaptativas. Depende de mí si yo las uso adaptativamente, como sanamente para mí o no. Esa es la diferencia. Si yo, por ejemplo, tengo esta diversidad que tienen los niños, esta cosa mágica, ¿no? De que se enojan por algo y se frustran y lloran, pero luego se les pasa y están muertos de la risa jugando a algo, y después se les pasa y ven al gatito por fuera y entran en ternura a una rapidez impresionante y pasan de una emoción a otra. Si tuviéramos esa plasticidad siendo adultos, sería maravilloso. Pero como adultos tendemos a quedarnos pegados. Hay un, Claro. a mí me encanta este como, no es cuento, pero es un modo de explicarlo, ¿no? Eh, una cebra, a mí me encanta a mí me encanta, vamos a ver a ti. Una cebra, si vas a tomar agua al río, vas a tomar agua al río. Y de ahí podría en el río aparecer un cocodrilo, tratar de comérsela, ¿no? Tratar de agarrarla, y la cebra va a salir arrancando y va a huir. Ahora, esa cebra
Si vuelve a tener sed, va a ir al río de nuevo, si tiene sed, ¿no? Si esa cebra fuera humana, se muere de sed, no vuelve, porque se queda pegada en el miedo y de ahí no lo saca nadie. Eso no es adaptativo. Eso no es adaptativo, ¿viste? Los adultos somos muy buenos para quedarnos pegados. Yo soy alguien que sufre y sufro, y sufro, y me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí, ¿no? Y realmente no salgo, o tengo tristeza, y me quedo pegada en la tristeza y pegada, y no logro salir. Perdemos la capacidad de cambiar, la plasticidad. Entonces, en la medida en que vamos logrando esa plasticidad, es que nos volvemos con emocionalidad adaptativa, y es maravilloso ser emocional. Somos emocionales porque somos humanos. De naturaleza. Ay, qué linda la Silvia. Sí, pues, sí es cierto, sí es cierto. ¿Qué práctica recomendarían para estudiantes universitarios? Dice. A ver, dinos algún ejemplo que tal vez podría hacer alguien en su casa para ayudar a esta cosa de la conciencia corporal. ¿Podrás? Sí, por supuesto. Yo creo que alguna... es importante, por sobre todo, la respiración consciente, ¿cierto? El ser consciente. ¿Y cómo es eso? La respiración consciente es respirar, ¿cierto? Inhalar por la nariz, ¿cierto? Y ser consciente de que yo estoy inflando mi estómago, no mi pecho, no mis hombros, ¿cierto? Y luego retengo la respiración, ¿cierto? Yo siento que la respiración ingresa, ¿cierto? Se inflama mi abdomen, ¿cierto? Y luego expulso, boto por la boca o por la nariz. Y se desinfla la guatita. Se desinfla obviamente la guatita. Si yo pudiese manejarlo de mejor manera, puedo manejarlo con una manito en mi pecho y otra en el abdomen, ¿cierto? Y ahí voy sintiendo cómo este globo que se infla en mi estómago, ¿cierto? Se va desinflando lentamente. Y eso es una respiración consciente, ¿cierto? Yo soy consciente de que estoy respirando, puedo cerrar un poquito el ojo o no cerrarlo, ¿cierto? Y luego de eso, obviamente, podemos hacerlo con alguna desarticulación de mi cuerpo, ¿cierto? Soltar un poquito mi cuerpo, articulación por articulación. Puedo sentir como si tuviese una pelota, ¿cierto? A través de mi cuerpo que va avanzando en mi cuerpo y así puedo articular todo mi cuerpo, movernos, ¿cierto? Esto de repente que como no nos movemos mucho, ¿cierto? Y ahora en cuarentena un poco menos. O hay algunos que más, ¿cierto? Que han tomado esto como en serio y hacen ejercicio y se levantan muy temprano en la mañana. Tiempo, envidio los que tienen tiempo, ya. Bueno. Claro. Yo le decía de repente a mi alumno, oye, parece que vamos a tener que echar un poquito de W40 porque no está funcionando mucho el cuerpo aquí, las articulaciones. Sí, caminamos muy poco. Exacto, somos muy sedentarios. De la cocina al comedor, del comedor a la pieza, de la pieza al baño. No, y ahora con el teletrabajo, todo el rato el computador, horrible. Entonces esto de imaginar la pelota como que va por el cuerpo, imaginarnos que tenemos que hacerla pasar por el cuerpo como pasarla eso, ¿no? Por todo el cuerpo, ¿cierto? Luego podemos desarticular a través de de cada articulación, mover nuestros hombros, relajar un poquito, ser consciente de la postura que estoy teniendo, la postura neutra, que es las piernas abiertas a la altura de las caderas. Ahí sí. Ay, te me quedaste pegada. Ahí volvió, sí. Ahí está. Sí. Ser consciente, ¿cierto? De mi cuerpo. La postura neutral de un actor, ¿cierto? Es las piernas abiertas a la altura de las caderas, ¿cierto? Mi espalda recta. Siento como si un hilo me tirase desde la cornisa de mi cabecita, ¿cierto? Hacia arriba. No tengo que subir tanto el mentón ni tampoco bajar. La mirada fija, ¿cierto? En alguna cosa neutro. Y ahí puedo avanzar con las respiraciones. También puedo respirar alguna imagen, algún color, algo que me haga sentido a mí, ¿cierto? Eso. Y ahí vamos tomando un poquito más. Es como casi un caldeamiento de lo que hay que hacer a través de la conciencia corporal, ¿cierto? Eso estaba pensando, es como entibiar el cuerpo, entibiar los músculos, entibiar las articulaciones. Se llama en pedagogía teatral, lo podemos llamar como un caldeamiento, ¿cierto? Y después vamos con una sesión de lo que es sensibilización, ¿cierto? Donde puedo hacer otra
Otra técnica donde puedo sensibilizar a través de atmósfera, a través de olores, sensaciones, texturas. Como ir despertando los sentidos desde ahí. Claro, la ¿Sí? sensibilización es despertar nuestros sentidos. Claro, y en la casa podemos agarrar lo que sea que esté en la Lo cocina, que un limón, por tengamos, ejemplo. sí, un limón, Y, el azúcar, sal. claro, También podemos sentir, no sé, una vela, un poquito el calor, un hielo frío, ¿cierto? Y desde mientras ahí yo voy vamos haciendo, respirando, como centrándome en la respiración, hago eso un minuto. Y ya estoy un tomando chiquitito, conciencia sí. de mi cuerpo. Ya ¿Sí? estoy, sí, pues teniendo distintos sentidos, estimulaciones en mi cuerpo. Sí. Si ahí alguien preguntaba como algún tipo de ejercicio para los universitarios, ¿no? Yo me quedé pensando en realidad que en estos momentos de pandemia los universitarios le están pasando re mal. Ujú. Ha sido como muy estresante el modo en que los mandan a hacer trabajo a cada rato, cómo tomar las pruebas, cómo van a atravesar el año, porque cómo van a lograr pasar todos los contenidos. Es realmente estresante, ¿no? Deben estar con mucha ansiedad y mucha angustia. Entonces pensaba, claro, lo de la respiración consciente creo que es fundamental, es como súper básico y que realmente baja los niveles de ansiedad porque mueve la corteza prefrontal, nos llena de oxitocina, nos llena de opiáceos, nos desinflama y entonces realmente Sí, nos sana. la respiración cuadrada también, que es muy similar a la consciente, pero respirar en 4 tiempos, ¿cierto? Inhalo en 4, mantengo 4, boto en 4, y ahí Claro, esa es podemos sumar. fantástica. Esa es fantástica porque despierta todo el sistema vagal. Y eso realmente eh, te despierta, te vuelve la mente más clara, pero te relaja el cuerpo, te lo pone en un tono donde de verdad puedes hacer las cosas muy distintas y sana. Lo que está ocurriendo por dentro se está sanando del sistema nervioso. Así es. Yo Esa es también buenísima. trabajo mucho a través de la risoterapia. Creo que es una herramienta también súper positiva. Sí, Yoga de la risa, risoterapia, pega mucho en la gente como adulta, entre comillas, adulta me refiero a universitarios, ¿cierto? uh-huh. Que no son ni adolescentes, ni adultos mayores, pega mucho la risoterapia. Le hace mucho más sentido, tiene un poco menos de vergüenza, ¿cierto? Pueden atreverse a jugar más. Uh-huh. Así que ¿Y de ahí también es algún tip para ayudar con eso a los universitarios? alguna técnica de risoterapia. Uh-huh. Como para poder darles a ellos, ¿no? Sí, claro, mira, está el yoga de la risa. También tiene que ver con respiración. Entonces, cuando uno hace yoga, ¿cierto? Hace el saludo al sol, levanta las manos, ¿cierto? Y al exhalar, cuando ellos exhalan, exhalan con un ja, 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 ja. Ajá. ¿Ya? Entonces, o sea, al principio obviamente que dice, qué raro, ¿cómo estoy haciendo esto? Me estoy riendo solo, pero después, ustedes saben que la risa es contagiosa. Sí. Claro, y al reírnos, ¿cierto? Se estimulan muchos músculos que tenemos en nuestro rostro, más de lo que tenemos en casi todo el cuerpo. Nuestra cara tiene demasiados músculos. Activamos la oxitocina, como decía, ¿cierto? Y claro, hacer esa pausa de repente es importante para estos chiquillos que están, algunos tuvieron que congelar, ¿cierto? Otros tuvieron que poner en pausa sus prácticas, ¿cierto? Y están muy Uh-huh. estresados, están muy cansados. No es fácil estudiar. Imagínate, yo el otro día supe de una chiquilla que había ingresado a primer año de universidad a estudiar teatro. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo lo hace para estudiar a Sí, través po. de una plataforma? Es muy raro. Es Es raro. raro porque el teatro todo es trabajo en equipo, es cuerpo, yo me conecto con mi compañero, con mi compañera. Sí, Entonces, por eso te digo que los estudiantes universitarios están muy estresados, muy ansiosos, no lo están pasando nada bien. Entonces, claro. Bueno, claro, y decían que la risoterapia es distinta al yoga de la risa. Sí, sí. sí, Dijiste que esto era más sí, del yoga de la risa. sí, Y, sí, sí. y esto que dice la Silvia, yo creo que, claro, es un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que es importante tomar un momento para pausar, un momento como para disfrutar. Es increíble como cuando prestamos atención a los órganos de los sentidos, la cabeza deja de dar vuelta, deja de rumiar, decimos los psicólogos, deja de rumiar la cabeza, ¿sí? Con solo pescar, por ejemplo, el limón del que hablábamos,
y mirar los colores, olerlo, de repente lamerlo un poco, tirarle un pedacito como sentir el Sí. sabor, ¿no? Mirar todos los Ocupar todo nuestro aspectos, sentido. todos los sentidos. Solo hacer eso en un momento con una mente de principiante, como estando limpio, absolutamente limpio, ya te pone en un lugar que es como un espacio, es como el neutral de alguna manera, es un espacio tranquilo, es un espacio de pausa, como de estar en blanco, decía alguien por ahí que siempre antes del trabajo teatral ponían el cuerpo en blanco, entre comillas. El Y esas son neutro. buenas maneras. Desde la respiración o desde los sentidos se puede hacer eso, ¿no? Y luego, claro, se puede hacer algo como el yoga de la risa o alguna otra cosa que nos ponga como con una actitud distinta, una mentalidad tal vez más positiva, que colabore a lo que tengo Claro. que hacer. En la mañana podría partir yo en la mañana con ya algo distinto, poner la música que me entretiene, la música que me gusta, o poner, no sé, quizás algún sonido, algo que yo eche de menos, el mar, el bosque, y con eso, ¿cierto?, desconectarme de este encierro, de todo este proceso que estamos viviendo, tratar, porque claro que es imposible al 100%, pero tratar de hacerlo, y mover y soltar y ver que también ese cuerpo, esas sensaciones que tú sientes al mover tu cuerpo de distintos ritmos, de distintas formas, de distintos motores corporales que tú tienes, Claro, ¿cierto? claro. A través de los motores también yo voy creando un personaje, voy estableciendo también otras emociones. No es lo mismo que yo, ¿cierto? Cuando baile con una curva en la espalda, que estire mi pecho, ¿cierto? Ujú. Los movimientos más ondulantes, otros más estacatos, ¿cierto? Ahí yo Entonces puedo ir entonces variando. podría tener que ver con aprender en una primera instancia a darme cuenta qué es lo que necesita mi cuerpo. Solo Ser probando todas consciente, estas claro. cosas, voy tomando conciencia de qué es lo que necesito. Moverme más como ondulante, necesito algo más como estacato, Estacato, necesito claro. más estar tranquila y en paz antes de conectar, como poder darme cuenta primero, porque no todos necesitamos lo mismo, no todos Exactamente, los cuerpos necesitamos lo mismo. como dijimos en un inicio, no todas las personas somos iguales y no todas necesitamos la misma conciencia corporal. Si bien la conciencia corporal es una, ¿cierto? Que nos damos cuenta de conectar con el cuerpo, todos conectamos de una forma distinta. Claro, claro. Claro, hablan de la atmósfera, de contactar con cosas simples como la naturaleza. Sí, el contexto, ¿no? El La atmósfera, contexto. mira, sí, más que nada, mira, la atmósfera también se trabaja en actuación. Nosotros teníamos un ramo que era de observación, se llama observación de personas. Y de hecho, una de las primeras instancias en observación es ir a observar un lugar. Tanto el sonido que este tiene, el olor que este tiene, las voces que tú puedes escuchar. De hecho, te dicen, anda al lugar, a la feria, ponte tú, y cierra los ojos. ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes cuando alguien te pasa a llevar? Y eso tú lo llevas a la escena, ¿ya? Claro, Y eso es claro, un trabajo atmosférico que se realiza. claro. Con Alba Mouting, como trabajamos solamente desde lo corporal, desde la mímica facial, ¿no? La postura corporal y la respiración, a veces cuando la gente contacta con la emoción que es ay, se me fue la palabra, de ese patrón emocional, les pasa que llega a un contexto, que les llega la visión de algo, les llega una imagen, un aroma, incluso a veces les llega un sonido, una frase, ¿no? Y es bien interesante cómo esa atmósfera los ayuda como a vivenciar esa emoción básica que supuestamente es igual para todos, pero de una manera muy particular. Claro, claro, Obviamente, las porque culturas nuestra son vida, distintas. sí, pues sí, y a pesar que Alba Mouting es totalmente fuera de la cultura, la psicología o de la historia que tengamos, Alba Mouting se da de la misma manera en todas las personas del planeta. Esa es una de las grandes riquezas que tiene. Lo que pasa es que a pesar de eso, cuando ya conectamos desde el patrón con la emoción comienza a ser más particular. Y ahí sí, muchas veces sí se relaciona con nuestra psicología, nuestra cultura, ¿sí? Con nuestra historia, y ahí vienen esos recuerdos o esos anhelos, o claro. Es un camino inverso al que les han enseñado a ustedes en teatro. Claro, Es sí. bastante diferente.
Cuando lo expresas de esa forma, claro, que obviamente es distinto. Para nosotros nos enseñan primero como esto es el espacio, este es el lugar, este es el personaje, por favor, ármalo. Claro, Entonces, claro, lo que pasa con Alba es distinto. Esta es la emoción y yo llego a una atmósfera, llego a un lugar, se transforma todo. claro, claro. Sí, bueno, es todo un mundo distinto, ¿no? Alba Mouting, a como antes se ha enseñado el teatro. Alba Mouting es una... lo usamos nosotros, que soy psicóloga junto con Cintia, que somos las que hacemos este proceso de formación, pero la verdad es que en un principio lo usaron en el teatro. Claro, Mucho si la más Susana tarde. fue a ver un ensayo teatral, ¿cierto? Y de ahí quedó como con esto dando vuelta. Sí, la Susana, bueno, la Susana desde siempre le gustó el teatro. Ella siempre hizo teatro. Ella mismo en la Universidad de Chile, incluso desde antes de que trabajara, luego ella entró a trabajar ahí, ella siempre hizo teatro, estuvo en grupos de teatro. Y, y claro, por eso, por eso es que a ella le invitaron a hacer una clase de emociones para teatro, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde ella se dio cuenta que no había nada investigado y decidió meterse en ese tema y encontró todo esto, ¿no? Junto con otros dos, porque no voy a dejar de lado a los otros dos, que junto con ella formaron el trío, ¿no? Abloj, Hortus y Santibáñez. Pero bueno, pero claro, El boss. el Boss. En un principio se llamaba Boss y luego Susana, mientras estaba haciendo en Europa, estaba levantando la obra Bernarda Alba. Y Mira, desde ahí hermosa, se le ocurrió el nombre Federico. Alba Emouting. Sí, Mira, por eso es. No tenía sí, idea. desde ahí Mira. salió, sí. No, sí, Yo las monté historias de la esa obra en la Susana. escuela, es maravillosa. Es preciosa. El libro es maravilloso Sí, ya. la Dela, por favor, ese Sí. encierro. Así me siento ahora, como la Dela. Bueno, hemos hablado harto de conciencia corporal, de cómo se diferencia, ¿no? De cómo las distintas maneras en que se hacen, ¿no? En nuestra formación, sí, ustedes jugaron mucho con nosotras, porque éramos un grupo de puras mujeres, pues solo de nosotras. Jugaron muchísimo y el juego es increíble cómo nos pone en un nivel de conciencia muy distinto. Ahora, ustedes siempre nos hacían jugar harto, pero nos detenían. ¿Y en qué Claro. están? ¿Cómo está esto? Y ese era el momento de tomar conciencia. Nosotros podemos jugar, podemos respirar, por ejemplo, podemos imaginar, no sé, el mar o la lluvia, podemos hacer todas estas cosas, pero si no tomo un momento para detenerme y tomar conciencia de eso, no sirve. Entonces es súper Exacto. importante, si ustedes, los que se están escuchando y han oído todas estas cosas distintas, no sacan nada solamente con respirar, tienen que tomar un momento para tomar No. conciencia. ¿En qué estoy? ¿Cómo estoy? Tomarme un momento y tratarme con cariño. Por favor, trátese con cariño. Sí, hay Trátese con muchas personas. amabilidad. Si no le funciona, está bien, a la siguiente le va a funcionar. Bueno, nos Sí, queda... hay muchas personas que trabajan a través de bitácora, ¿cierto? Ustedes también trabajan a través de Sí, bitácora. tenemos Y un... todos sí. esos registros son impresionantes porque, por lo menos yo en la pedagogía teatral lo uso harto con los niños. De Sí. hecho, ni siquiera con tanto texto, más imágenes, palabras, colores. Y después al verlo, toma otro sentido todo. Porque claro, todo lo que tú aprendiste, ahí está. Ahí lo bajaste. Sí. Eh, Así que, bueno, nos queda el último minuto. Te quiero agradecer, Mil no, gracias a gracias ustedes. por acceder a esta invitación, por conversar, por contarnos de tu historia y de las cosas que haces, que son muy entretenidas. Obviamente eres parte de nuestra segunda versión, así que te tendremos con la Cata de nuevo. Aquí Yo aparecen feliz. algunos de los que son alumnos de la segunda versión, así que aquí están conociendo a una ¡Guau! profe que van a tener. ¡Hola! Sí, ¿Cómo ahí están? están. Así que mil Maravilloso. gracias. Y a todos los que quieran saber acerca del proceso de formación, lo pueden ver en la página web www.formacionalbamouting.cl y en nuestras redes sociales. Aquí